Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, yo estoy grabando este un día antes de hablar con ustedes en la videoconferencia. Espero encontrarles mañana, ¿no? Que creo que ustedes me van a estar viendo después de que conversemos. Por eso va a ser un poco extraño si hago alusiones a la cuestión de los tiempos. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar siguiendo como la lógica de la clase, tratando de ser muy puntuales con la explicación que creo que es elemental, ¿no? Para que no hacerles tan cansados todo esto, pero que al mismo tiempo sea relevante para ustedes. La clase anterior vimos formas de enfoques en cómo se analiza el poder en ciencias sociales y vimos muchas formas, bueno, tres formas básicamente, y vamos a tratar de ver un proceso de estructuración social muy importante que es el género. Y vamos a hablar de género, ¿no? También vamos a tocar un poco el tema de masculinidades, aunque sí lo vamos a marginar un poco, pero vamos a tener muy claro por dónde va todo, ¿sí? Por dónde va todo esto. A mí me gustaría decir que el día de hoy necesitamos hablar de los feminismos, ¿no? Como ustedes lo vieron en los videos que yo les recomendé, hablar de género tiene que ver hablar con una tradición política y de producción científica como son los feminismos, ¿no? Y no hay que olvidar esto segundo, porque muchas veces solamente tenemos visible la dimensión política que es extraordinaria, pero tampoco olvidemos el campo académico de producción, ¿no? El feminismo es hoy un campo de producción de conocimiento científico en ciencias sociales ampliamente reconocido en el mundo. Hoy prácticamente casi todas las universidades tienen departamentos de estudios feministas o de estudios de género. Nuestra universidad lo tiene. Y bueno, es elemental. El tema del género es clave porque muchas veces se nos quiere solamente enseñar como si fuese una categoría psicológica individual en torno a la identidad. Veremos que la cuestión identitaria es una parte importante del género, pero en el fondo lo que vamos a ver es que es un sistema sociopolítico de organización de las identidades individuales. Es un sistema sociopolítico de producción de subjetividad contemporánea y es un sistema sociopolítico de distribución de los recursos y el poder. Es decir, es una cosa tremenda, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces de género, ¿sí? Y para eso, esquema, que es un esquema un poquito grande, que no me alcanza para que lo vean de un solo jalón. Entonces, vamos a ir avanzando en esta partecita de aquí. Vamos a bajar, vamos a ir hacia la izquierda, después vamos a avanzar hacia la derecha y después hacia la parte de abajo, ¿sí? Este esquema se los voy a pasar también para que lo tengan disponible en el Classroom y ahí haga más clarificador todo este tema, ¿sí? A partir de esto les voy a dejar una tarea muy particular que sea como proceso de evidencia de que ustedes están dando clases, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver qué estudian los feminismos, ¿no? ¿Qué estudian los feminismos? Y empecemos por ahí, ¿no? Porque muchas veces caemos como en los propósitos políticos de lo no en sus objetos de estudio, ¿no? Eh, bueno, casi todos, ¿no? No todos los feminismos, pero este se conoce como el sistema sexo-género, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿No? Es un concepto complejo en muchos sentidos, y que necesitamos desarmarlo para ver por dónde va, ¿sí? Para desarmarlo para ver por dónde va. Vamos a ver qué es el sistema sexo-género. Un primer elemento de qué es el sistema sexo-género. El sistema sexo-género es una forma o son formas de simbolización del cuerpo, ¿no? Ustedes y yo ya revisamos hace varias sesiones el tema de corporeidad y nos dimos cuenta cómo nuestros cuerpos son socialmente significados. Están territorializados de sentido, están territorializados políticamente, y vamos a ver que muchas de estas formas de territorialización de nuestros cuerpos tienen que ver precisamente con el género, ¿sí? Perdón, con el sistema sexogénero, pero vamos a ver cómo funciona. Para entender la forma de simbolización del cuerpo, el sistema sexogénero hace una distinción analítica entre dos cosas, entre el género y el sexo, ¿sí?
que son dos cosas diferentes pero articuladas, ¿sí? Vamos primero a la parte de abajo y vamos a ver qué es el sexo, ¿sí? El sexo son las características biológicas al nacer, ¿no? ¿Cómo se presentan estas características biológicas? Se presentan de dedo, características genitales, cromosomáticas y hormonales. Es decir, cuando nosotros nacemos, tenemos una serie de características que en función de ellas se nos permite clasificarnos en un prisma biológico, ¿no? El asunto es que la tradición binaria nos ha hecho pensar que solamente hay dos opciones, ¿sí? O se es varón o se es mujer, ¿sí? No hay uno u otro, no hay intermedios, ¿no? Si ustedes recuerdan el video que yo les pasé, justamente lo no binario, lo intermedio, se presenta como anómalo, ¿no? Pero desde hace más de 50 años, 70 años, Money, un médico, descubrió que existían varias configuraciones biológicas en función a todos estos perfiles, ¿no? O sea, no basta con nacer con determinado tipo de genitales porque podemos tener otro perfil cromosomático, incluso otro perfil hormonal, que hace que nos desarrollemos de distinta manera en términos biológicos. Entonces, sexo sí tiene que ver con la biología. Precaución acá, mucha precaución. Cuando hablamos de biología, ¿sí?, hay como toda una lectura ideológica en torno al concepto de biología porque se objetiviza, porque se esencializa, porque se reifica, ¿no? ¿Cómo es esto? Muchas veces se asocia la idea de biología-naturaleza, ¿no? Pero aparte se hace una tercera asociación, no solamente esta biología-naturaleza, sino que la naturaleza es inmodificable. Y este tercer elemento es, en estricto sentido, poco sustentado, ¿no? Porque evidentemente la biología organiza una naturaleza entendida como patrones, ¿sí?, como patrones organizativos, pero no quiere decir que no cambie, ¿sí? Si nos vamos a la teoría por excelencia de la biología, que es precisamente la teoría de la evolución, nos vamos a dar cuenta de que la teoría de la evolución lo que nos dice es que los organismos lo que hacen es adaptarse al medio ambiente en el que están, ¿no? Y que esa adaptación lo que va a hacer es una modificación de dicho organismo y que le va a permitir heredar esas características, ¿no? De hecho, nosotros somos parte de un proceso evolutivo. O sea, tenemos la anatomía que tenemos, la forma que tenemos por ese proceso evolutivo, ¿sí? Luego pensamos que estamos como terminados y entonces ya no vamos a cambiar, ¿no? O sea, todo lo contrario, estamos cambiando. Es más, el contexto material en el que estamos ahora nos está cambiando, ¿sí? Nos está cambiando de muchas maneras. Ustedes piensen cómo intervenimos la naturaleza de una forma activa. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el ser humano no interviniera la naturaleza con todo este asunto de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué son las medidas de distanciamiento social? ¿Qué son la utilización de antibióticos? ¿Qué son los sistemas sanitarios? ¿Qué es la respuesta social organizada frente a todo esto? Sino una forma de intervención en la naturaleza precisamente para que un virus construido por la naturaleza no se expanda, ¿no? Entonces, este asunto de lo biológico como inmodificable, insisto, no se sostiene. Bueno, entonces, el sexo también es modificable, ¿no? Porque luego pensamos que solamente el género es construido. El género también es construido, el sexo también es construido, puede ser construido, es intervenido incluso. La medicina puede hoy, ¿no?, intervenir en el cuerpo y modificarlo, modificar genitales, modificar los perfiles hormonales, por ejemplo, de una forma muy activa, ¿no? Entonces también puede construirse, puede habilitarse de otra manera, ¿no? Bueno, el otro polo que quiero mostrarles es el polo precisamente de... ay, Dios. El otro polo... no quiero. Ok, no era con... Bueno, es el género, ¿sí? El género. ¿Qué es el género? El género es las construcciones socioculturales asociadas arbitrariamente al sexo, ¿sí? Vamos a traducirlo, ¿no?
Cada vez que alguien dice hay que vestir a los niños de azul, a las niñas de rosa, es una asociación completamente arbitraria. Pudo haber sido naranja, negro, cualquier otro que se les ocurra, pero fueron esos. Son arbitrarios. Eso, en estricto sentido, no modifica su biología, ¿no? Son arbitrarias, ¿no? Que las mujeres usen falda, pero en nuestro contexto cultural los varones no, es una cuestión completamente arbitraria, ¿no? Entonces es muy tramposa, ¿no? Esta idea, ¿no? Tenemos que preguntarnos cómo se construyeron esas asociaciones arbitrarias, porque quizá no cause tanto problema como este asunto de azul o rosa, pero ¿qué pasa si por tener ciertas características biológicas a un grupo social le pagan 25% menos, ¿no? O por tener ciertas características biológicas a un grupo social lo matan más por cuestiones de género, ¿no? O por tener ese trabajo que socialmente realiza, es pensado como trabajo no pago y aparte se piensa como trabajo natural de esa expresión social, ¿no? Entonces, son construcciones arbitrarias, ¿sí? Arbitrarias. Pudo ser de otra manera, pero fue así, ¿no? Lo que tenemos que estudiar es cómo el sistema sexo-género que nosotros tenemos acá construye asociaciones muy particulares, ¿no? Porque en otras culturas los sistemas sexogenéricos toman otras formas culturales, o sea, formas que a lo mejor no se presentan acá, pero que ya sí están vigentes, ¿no? Entonces, estas construcciones se pueden presentar como significados, creencias prácticas, prescripciones, ¿no? Acá hay que poner muchísima atención porque estas formas de simbolización sexogenéricas van a ser codificadas y articuladas por el contexto social, político, cultural, económico, jurídico. Es decir, cambian en función de las características de esto. Es decir, cambian en función de los contextos históricos, ¿sí? Se van sofisticando, se van rearticulando. Entonces, cuando hablamos de sistemas sexo-género, hablamos de estos patrones socioculturales que se van produciendo y que van asociando a determinadas características biológicas ciertas características sociales, ¿no? Sexo y género no son lo mismo, pero analíticamente hacer una comparación frecuente entre ambos nos permite visibilizar relaciones de poder, ¿sí? Bueno, vamos hacia el otro lado. Ya dijimos que estudia el feminismo, se estudia el sistema sexo-género. ¿Qué es el sistema sexo-género? Además de ser una forma de simbolización del cuerpo, también una estructura social, ¿sí? Es decir, del poder y los recursos, ¿sí? Se presenta como se presenta. Se presenta como un orden patriarcal de la sociedad, ¿sí? Pensemos en la historia de la humanidad y pensemos en lo siguiente. Pensemos en hombres, ¿sí? No sé, pensemos en 5 hombres y 5 mujeres que hayan ocupado puestos de poder político u económico, o económico, perdón. 5 hombres, ¿no? Piensen ustedes. Bueno, seguramente, ¿no? Si no han acabado, pausen, ¿no? Y piensen. Y tomen en cuenta cuánto tiempo se tomaron, ¿no? Ahora, piensen en 5 mujeres que hayan ocupado puestos políticos o de poder, ¿sí? A lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que sean famosas, ¿eh? Y luego, por ejemplo, mencionan a Sor Juana. Ay, epa, Sor Juana se viste de hombre, ¿no? Para poder tener cierta visibilidad, ¿no? Pero tampoco tuvo poder político o económico, ¿no? Piensen, ¿no? Si quieren pausen y retoman, ¿no? Para ver cuánto tiempo se tarda. Bueno, entonces, si ya lo pensaron, ¿sí? Seguramente se tardaron un poquito más con las mujeres, ¿no? Pues muy probablemente no completaron la lista, ¿no? Casi siempre en los grupos pasa que los hombres los decimos rapidísimo, 20-30 segundos, ¿no? Nos vienen a la cabeza muy rápido, pero en el caso de las mujeres nos cuesta más trabajo. Hay veces que ni siquiera se completa la lista de 5, ¿no? Después les pregunto 5 autores en psicología,
¿no? 5 varones, ¿no? Rápido salen, ¿no? Freud, ¿no? Después 5 mujeres salen con muchísima dificultad. Pero después les pregunto, 5 mujeres que hayan pensado la condición de las mujeres en la psicología y en la sociedad desde la psicología, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de que se nos presenten más rápido los varones que los hombres en puestos políticos y de poder? Tiene que ver con el orden patriarcal. ¿Qué hace el orden patriarcal? Naturalizar una serie de cosas. ¿Cuáles? Estos 3 elementos particularmente. Primero, la idea de que los varones deben estar en el espacio público, es decir, deben tener el poder político y económico. O sea, esto de estar en la vida pública les permite tener acceso al poder político, al poder del Estado y al poder económico, ¿no? Pero pensemos en el caso de las mujeres se les pensó más en el espacio, hay un error, en el espacio privado, ¿sí? En el espacio privado, y ahí particularmente se les encomendó el trabajo doméstico y el de cuidado. Se encomendó es un eufemismo, ¿no? Que realmente se impuso, ¿no? Y también se naturalizó invisibilizar lo no binario, ¿no? O sea, como si no existiera. El orden patriarcal hace como que no existe la diferencia sexual, ¿no? Ojo, la discriminación de las mujeres y la discriminación de la diversidad sexual pasa, ¿sí?, por el mismo filtro patriarcal. Bueno, entonces, atención. Entonces, esta estructura social es una forma de distribución del poder, ¿sí? Del poder. ¿Qué hace esta estructura social? Esta estructura social lo que hace es promover un orden simbólico particular, ¿sí? Este orden simbólico lo que puede hacer es construir identidades individuales y colectivas, ¿no? Pero lo que me preocupa es esto que viene acá abajo, ¿no? Que este orden simbólico lo que hace es producir algo que se conoce como violencia simbólica, ¿no? Es un concepto nuevo en el curso. Después le vamos a dedicar una clase a este tema, pero vamos adelantándonos un poco. La violencia simbólica es una forma de violencia cultural, es decir, están las formas en cómo interpretamos la realidad, ¿sí? Y esta forma de violencia lo que hace es que los actores y las actrices sociales naturalicen formas de dominación o de ventaja social, ¿no? Que las presenten como justas y necesarias, por ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando vimos medicalización, recuerdo que les mencioné el tema de la drapetomanía. Es una forma de violencia simbólica extrema, ¿no? No se acuerdan de esta categoría nosológica de mediados del siglo XIX en Estados Unidos, que solamente le daba como a los negros y que decía que era unas ansias excesivas de libertad, ¿no? O sea, una forma de opresión sociopolítica se presenta como una enfermedad psiquiátrica individual. Es una forma de violencia simbólica, ¿no? O sea, hay muchas formas de violencia simbólica en la sociedad donde nosotros estamos y que no los actores sociales que la ejercen no la perciben como violencia, ¿no? Es más, estos actores sociales ni siquiera asumen que son violentos, ¿no? Porque es como una parte no dicha que está organizando su comportamiento, pero que para ellos se les presenta como obvio y necesario, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que ver es cómo mi cognición individual está conectada con procesos de orden sociopolítico, es decir, que las formas en cómo yo pienso también responden a condicionamientos de tipo político como este, ¿no? Entonces, esta violencia sociopolítica y estructural crea una organización sociopolítica muy particular que toma dos matices. La primera de ellas es la dominación masculina, ¿no? Es esta idea del privilegio masculino, ¿sí? Es la idea de naturalizar el privilegio que tenemos los hombres, ¿no? Por ejemplo, yo casi siempre que hablo de estos temas no soy cuestionado por ser hombre, o sea, pero es bien curioso que a mis compañeras mujeres, cada vez que hablan de feminismo, tienen que hacer un trabajo extraordinario, sobre todo para que ciertas personas, sobre todo los varones, les escuchen al momento de hablar de todo esto,
¿no? Entonces, es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? La cuestión de la dominación masculina, ojo, ¿sí? Ojo con esto. Cuando yo estoy hablando de todo esto, estoy hablando a un nivel estructural bien importante. Recordar el hecho de que yo sea consciente, ¿no? Que sea consciente de todo este proceso de gestión del poder, no me zafa a mí de las relaciones sociales y de que yo pueda salir beneficiado o raspado de todas estas relaciones, ¿no? Les doy un ejemplo. Cuando mi hijo pequeño nació, más o menos tenía como 3 meses, yo me lo llevé a... Y bueno, todo el mundo muy amable, ¿no? Pero lo curioso es cómo muchísima gente se ofrecía como a apoyarme, ¿no? Y me decía como, si necesitas ayuda, por acá ando, ¿no? Sobre todo alumnas y las alumnas que eran madres, ¿no? O alumnas que eran cuidadoras. Los varones también, en algunos sentidos, algunos se acercaban, pero en menor grado, ¿no? Entonces, cuando mi hijo tiene 3 meses, me lo llevo a Cooks por primera vez y yo doy la clase con él en brazos, ¿no? Porque me acuerdo que estaba como muy nervioso el pequeñito y todo el tiempo quería estar como resguardado, ¿no? Así como cuidadito. Y a alguien se le ocurrió tomar una foto, ¿no? Entonces se sube a redes y un montón de gente, likes, compartir, a comentar y decir, bueno, miren el padre y no sé qué. Y entonces yo agradezco muchísimo la amabilidad, ¿no? Los comentarios de muchísima gente, pero me hizo pensar muchas cosas, ¿no? De cómo a mí se me ofrecieron un montón de facilidades por ser varón, ¿no? Por estar haciendo una actividad que supuestamente no hacen o no corresponde a los varones, ¿no? Cuando sí nos corresponde. Eh, y, y bueno, yo le agradezco muchísimo que se ofrecieran, pero cuando mi compañera hizo algo similar, no sucedió esto, no hubo festejos, no hubo ofrecimientos de ayuda, incluso le llamaron la atención, ¿no? La segunda vez que se quiso llevar al niño fue así como de, es que te va a distraer, se va a llevar pronto, ese tipo de cosas, ¿no? Casi como sancionarle. Eh, pues yo muchas veces me posicioné críticamente frente a todo esto, pero aún así me atravesó el privilegio, ¿no? Hay muchos privilegios que nos siguen atravesando, ¿no? En lo cotidiano y en muchos sentidos. Entonces, no basta con un cuestionamiento consciente, también hay que hacer un cuestionamiento no consciente de mis privilegios. Por ejemplo, está buenísimo el podcast que les pasé eh, sobre esta cuestión de las masculinidades alternativas, antipatriarcales, eh, que nos hacen pensar en muchas cosas, ¿no? Eh, entonces, para eso el podcast, ¿no? La otra cosa, la otra forma de organización sociopolítica que va a sostener este orden patriarcal va a ser la heteronorma, la heteronormatividad, ¿no? ¿Qué es la heteronormatividad? Pensar que el único referente de la sanidad sexual, ¿no? De la salud sexual, es la heterosexualidad y que toda es la heterosexualidad porque puede reproducirse. Eh, y que toda expresión sexual no heteronormada está enferma, ¿no? Ya habíamos visto un poco esto cuando estábamos revisando el ejemplo del DSM-2 y el diagnóstico de homosexualidad, eh, pero le recuerdo rápidamente, la heteronorma, la heterosexual, la heteronormatividad eh, naturaliza la idea de que toda la diferencia sexual es anómala y está enferma, ¿no? Porque no se puede reproducir. Pero esta concepción de sexualidad es una concepción propia del siglo XIX, muy influida por el pensamiento cristiano, que pensaba toda la sexualidad como reproductiva, ¿no? Es la misma concepción que hizo campañas contra el onanismo para prohibir la masturbación, porque no era reproductiva, ¿no? Pensemos
la sexualidad en el siglo XXI, cuando existen un montón de métodos de planificación familiar, de anticonceptivos, antifecundativos, eh, y que precisamente buscan pensar la sexualidad no como un mecanismo reproductivo, sino también como una práctica de placer, ¿no? Cuando ampliamos la definición, podemos ver que la sexualidad no se reduce solamente a la reproducción. De hecho, la mayor parte de nuestra sexualidad en nuestra vida ni siquiera tiene que ver con el asunto de la reproducción. Más bien el asunto de la reproducción es un momento de la sexualidad, ¿no? El de construir esto lo que permite ver es que este régimen de sentido heteronormativo no se sostiene, no se sostiene cuando menos como un referente de lo sano y como un referente de lo socialmente deseable, porque lo cierto es que excluye un montón de gente y excluye un montón de expresiones de la sexualidad. O sea, no solamente la diferencia sexual, sino pensemos en una heterosexualidad solo focalizada en la reproducción, ¿no? El contexto contemporáneo en el que muchas personas vivimos nuestra sexualidad, cualquiera que hayamos utilizado un método anticonceptivo, ya entraríamos como en estos territorios anómalos de la heteronorma, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Cómo funciona este orden patriarcal de la sociedad? Pues tiene mecanismos de producción y reproducción, y sobre todo van a ser a través de la división social y sexual del trabajo. Hay tres procesos acá que hay que entender, que van a ser las dificultades del acceso al trabajo remunerado, la desvalorización e invisibilización del trabajo femenino y la organización del sistema de parentesco. Fíjense cómo el centro de muchas de estas formas de división social y sexual del trabajo va a ser invisibilizar la chamba de las mujeres. Y pasa, o sea, pasa en muchos sentidos. Sobre todo la mitad de la chamba de muchas mujeres queda fuera de radar, ¿no? Vamos a ir uno por uno y yendo rápidamente al punto. ¿Sí? Dificultades en el acceso al trabajo remunerado, ¿no? Esto es una cuestión estructural. Hay segregación laboral, ¿no? O sea, eh, cuando las mujeres se incorporan en los años 60 y 70 masivamente al trabajo remunerado, algo que históricamente habían quedado fuera, eh, se incorporan y se dice que entonces es como una forma de liberación de las mujeres y en cierto sentido implicó autonomía financiera, pero no necesariamente autonomía política, autonomía en la familia o autonomía en la pareja, solamente financiera, pero que en las sociedades capitalistas implicaba cierto margen de acción. Las mujeres se incorporan masivamente al trabajo y les da eso, pero ojo con esto, ¿sí? Las mujeres se incorporan masivamente al trabajo remunerado, del que históricamente se habían quedado fuera, pero los hombres no nos incorporamos masivamente al trabajo de cuidado, ¿sí? Sino que se sigue pensando como una labor de las mujeres. Pensemos cuántas horas se necesitan para realizar el trabajo doméstico, del cuidado de los hijos, del mantenimiento del hogar, de la alimentación, de la limpieza y todo ese tipo de cosas. Son una gran cantidad de horas extraordinarias, ¿no? Que más o menos es como otra jornada laboral, ¿sí? Y que bueno, implica muchísimo trabajo, particularmente cuando se tienen hijos, ¿no? Seguramente ustedes, ahora que han estado como en todo este asunto de distanciamiento social, se han de haber visibilizado cómo funciona el trabajo doméstico, ¿no? Y ustedes mismos hagan un análisis de quién hace qué, quién limpia qué, de qué manera, quién cocina, quién sale, ¿no? Cómo participan, sobre todo ustedes. Si pónganse a pensar quién cocina, por quién sabe cocinar, quién decide qué cocinar, todo ese tipo de cosas participan, ¿no? Participan en este asunto del cuidado, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí de género que va a implicar la doble carga laboral, ¿no? La carga laboral del trabajo remunerado y del trabajo no pagado, que es el trabajo doméstico. Pero esto lo que va a implicar es que las mujeres van a decir, sí se incorporan al trabajo, pero a ciertos trabajos, ¿no? A la docencia, a labores de cuidado, donde impliquen como ciertas eh, cuestiones de género asociadas a las mujeres, pero no en todos los trabajos,
¿no? O sea, por ejemplo, una ingeniería impensable, ¿no? Eh, entonces hay ciertos trabajos, ¿no? Que a los cuales se les relega. Y muy curioso, por ejemplo, que la profesión del cuidado por excelencia, como la enfermería, está repleto de mujeres, ¿no? Incluso nos cuesta trabajo pensar en enfermeros y casi siempre pensamos esa profesión en femenino y decimos enfermeras, ¿no? Y es bien curioso las mujeres que deciden estudiar medicina, como muchas veces a los varones que se refieren a ellos como el médico, el doctor, y a las mujeres como la muchacha, ¿no? O la enfermera. Este, o sea, hay como una posición de jerarquía en torno al género, ¿no? También algo que pasa con todo este asunto es la discriminación salarial. ¿En qué consiste esto, no? Esto se calcula en todo el mundo y el INEGI cada año hace un estudio similar. Para menos el año pasado calculó que las mujeres, por ser mujeres, trabajando al mismo tiempo, con la misma capacitación, formación, etcétera, ganaban 25% menos que los hombres en promedio, ¿sí? Es una realidad, ¿no? Es una realidad que hay que tener claros, y que yo les decía, por ejemplo, cuando hacíamos la carrera, las mujeres retrocedan, ¿no? Porque les decía por todo esto, por todas estas características estructurales, ¿no? Quizá ustedes ya son conscientes de muchas de estas cosas que yo les estoy diciendo, pero no basta ser conscientes porque la estructura social se nos termina imponiendo, ¿no? Y nos termina imponiendo o desventajas o privilegios, ¿no? También algo característico acá es la feminización de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que si revisamos las cifras de la pobreza vamos a encontrar que la mayoría de las personas que viven en pobreza son mujeres, particularmente mujeres jefas de familia, es decir, unidades domésticas donde los varones se fueron o fallecieron y dejaron a las mujeres con los hijos. Son un tercio de los hogares en México y son los hogares más pobres, ¿no? Y por supuesto también una característica es la precarización laboral. Muchas mujeres se pueden incorporar al trabajo doméstico, pero solamente en ciertas condiciones, ¿sí? Solamente en ciertas condiciones porque, por ejemplo, la doble carga laboral muchas veces les impide trabajar todo un horario completo, el cuidado de los hijos les demanda como otros tiempos y muchísimas cosas más, y que terminan trabajando, por ejemplo, en actividades donde no se les remunera lo suficiente su trabajo o es un trabajo que no tiene prestaciones de ley y que se da como en medios informales, ¿no? Bueno, todo esto también se va a reproducir a través de la organización de las familias, del sistema de parentesco, que lo que va a hacer en conjunto con la invisibilización es concentrar en las mujeres ciertas labores, ¿no? Labores de trabajo doméstico, labores de cuidado y la cuestión de la carga mental asociada a ambas, ¿no? ¿Qué es la carga mental? La carga mental es muchas veces lo que hacen nuestras compañeras o incluso las mamás, ¿no? O sea, alguien decide cuándo limpiar, a qué vas a limpiar, qué cocinar. Claro, no es un trabajo extraordinario. Piensen ustedes en un trabajo en equipo y piensen en un compañero que les dice, yo sí trabajo, sí, sí, estoy comprometidísimo, pero díganme qué trabajo. Sí. Es casi lo mismo, ¿no? Cuando alguien dice, ay, sí, 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 yo sí hago un montón de cosas en mi casa, ¿no? Pero no lleva a cabo la cuestión de la carga mental, ¿no? Porque hace como esta noción de, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde lo hago? Y todo eso. Eso es la carga mental y sigue habiendo un montón de chamba, ¿no? Y que cuesta muchísimo eh, detenerse, ¿no? A pensarlo, identificarlo y tomar acciones porque históricamente lo hemos hecho tanto que hasta somos incapaces en muchos sentidos de simplemente por decisión de un momento a otro dejar de hacer eso, ¿no? Sino que es un proceso largo, largo en el sentido de que debemos aprender a hacer cosas para evitar seguir dejando como esta noción de la carga mental, ¿no? Entonces hay como esta concentración. De hecho muchas veces se dice que pues, el trabajo doméstico es un trabajo de las mujeres, un trabajo de cuidado es un trabajo de mujeres. Pensemos en la performatividad de la infancia, en los tipos de juguetes que hay en niños y niñas, eh, y como muchos de los juguetes de las niñas tienen que ver con la noción del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado, ¿no? Como son como muñequitos y
carriolas y todo eso, que no está mal. O sea, no vamos a satanizar esos juguetes, ¿no? Que está bueno porque nos enseñan empatía, nos enseñan a vincular, nos enseñan a cuidar. Pero el asunto es cuando se piensa que ese es el único destino de las mujeres, ¿no? El asunto es cuando se piensa que los hombres no debemos socializarnos en eso y cuando crecemos no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Tenemos que vivir como todo un proceso de resocializador para poder aprender a cuidar a nuestros pequeños, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos son formas en cómo se reproduce el orden patriarcal de la sociedad. Es decir, el sistema sexto-género articula todo esto. Es muy complejo y hay muchas dimensiones que no estoy trabajando en este momento, pero que sin duda nos permitirán ver otras cosas, ¿no? Entonces, por este lado va el tema de género. El tema de género es una estructura social, la clase social es una estructura social, la raza es una estructura social. No vamos a poder focalizar en todos esos temas, ¿no? Nos vamos a tener que ser pragmáticos, elegir algunos del programa y entrarle de lleno. Bueno, les voy a dejar una actividad muy puntual. No les voy a dejar tarea para vacaciones, pero sí quisiera que esta actividad la tuvieran para esta semana para que no estén angustiados en vacaciones, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco mucho. Traté de ser como lo más puntual posible, lo más focalizado y pues nos estamos viendo y bueno, que tengan linda